Cano, ingeniero químico y ambiental, analista independiente de datos de la pandemia y buen amigo y colaborador de aquí de Mega Noticias. Ya platicamos justamente la semana pasada. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, ¿tú? Un gusto, como siempre, platicar contigo. Me quedé con la duda y voy a empezar con ello, si me lo permites. La semana pasada que platicábamos fue aquel día en que hubo 44,000 contagiados en nuestro país. Hablábamos de lo que había pasado con Estados Unidos ese mismo día, 1 millón de contagios. Y decíamos, ¿cómo? Me decías tú, esos 44,000 hay que multiplicarlos por 30. Recuérdanos por qué. Sí, a fines de 2020, dos instituciones hicieron estudios con muestras de sangre para ver qué porcentaje de la población mexicana ya había tenido contagio con el virus. Eso se puede detectar viendo algunos anticuerpos. El primer estudio lo hizo el Instituto Nacional de Salud Pública en la encuesta en Salud COVID-19, y el segundo estudio fue un estudio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de muestras de sangre tomadas al azar entre sus derechohabientes. En ese momento, me parece, ambos estudios revelaban alrededor de un 30% de la población del país ya se había contagiado. Entonces, multiplicando 126 millones de mexicanos por 30%, obtenemos una cifra de contagios. Y si eso lo dividimos entre los casos que habían reportado en el sistema de vigilancia epidemiológica del que nos dan los datos todos los días, pues esa división nos da un factor más o menos de 30 en los dos estudios. Fíjate nada más. ¿De cuánto estaríamos hablando esta semana? Sí me sorprende y sí me llama la atención. Sabemos que estos números, y de ayer justamente lo mencionaba, estos números de contagios diarios nos impactan, nos estremecen, pero es apenas una pequeña muestra de lo que realmente está pasando en nuestro país. O estamos hablando de que esta semana casi fueron 300,000 por 30. Sí, 9 millones. ¡Wow! ¿Y sí lo crees? Yo sí lo creo, porque vamos, 9 millones es más o menos uno de cada 14, 15 mexicanos. Creo que si nos ponemos a pensar en la última semana, en cuántos de nuestros conocidos, sí, parientes, personas famosas, etcétera, han dicho que han tenido su resultado positivo, y tomamos en cuenta que mucha gente no tiene oportunidad de hacerse la prueba, y que también hay mucha gente que no se da cuenta que tuvo la infección porque son asintomáticos, sí me hace sentido que en la última semana una de cada 14, 15 personas se haya contagiado en esta ola Omicron. Y de igual manera el número de muertos, vamos, igual por 30. No, ahí es diferente, porque en muertos sí hay un registro mucho mejor. O sea, se le hace la prueba a todas las personas hospitalizadas. Los muertos que el sistema tiende a no registrar son las personas que fallecen en su casa. Que también entonces, debe ser un importante número, Alejandro. Sí, ahí el factor es más o menos 2.2. O sea, tenemos dos fuentes adicionales de información. Una es el Registro Nacional de Población, el RENAPO, que es el que lleva el control de todas las actas de defunción del país, sí, y con las causas de muerte asentadas. La misma Secretaría de Salud cada 2 semanas publica en su página coronavirus.gov.mx la estadística de cuántas actas de defunción el RENAPO ha contabilizado en las que aparece COVID-19, coronavirus o SARS-CoV-2 como causa de muerte. Y esa cifra, al último corte, que fue el corte del 4 de diciembre, era más o menos 450,000 personas. Entonces, estas son 450,000 actas de defunción con nombre y apellido en las que aparece COVID-19 como una de las causas de muerte. Ahora, aparte de eso, tenemos la otra estadística, que es la del exceso de mortalidad. Sí. Y esa viene de restarle a todas las defunciones que han ocurrido en el país desde que inició la pandemia, cuántas se hubieran esperado ocurrieran de haber continuado las tendencias de años anteriores. Y esa diferencia nos da más o menos 650,000 al corte del 4 de diciembre. Entonces, la diferencia entre los 450,000 en los que el acta de defunción dice que murieron por COVID-19 y estos 650,000 adicionales son 200,000 muertes inusuales no explicadas.
que puede ser personas que murieron en casa y que no se les diagnosticó con COVID-19, o personas que tuvieron otros padecimientos y no pudieron obtener atención médica porque los hospitales estaban saturados. De una u otra forma son víctimas de la pandemia. Déjame preguntarte, ¿te mantienes, al igual que otros epidemiólogos y gente que hemos tenido especialistas aquí en Mega Noticias, en que esto todavía le resta de entre 2 y 7 semanas más, que yo esperaría que no fueran igual de dramáticas que esta? Sí, yo estimo que, por lo menos en las cifras nacionales, encontremos el pico la próxima semana. Y que a partir de finales de la próxima semana, el número de casos activos estimados, que es otra estadística que reporta a diario el Gobierno de México, sí, empiece a bajar en forma consistente y que tome el descenso, pues eso, 4 o 6 semanas, que es lo que ha pasado en otros países. Ahora, ahí es muy importante tomar en cuenta que en todas las olas anteriores, la mitad de las personas que se contagian, que van al hospital y que mueren, lo hacen en la bajada. O sea, no por llegar al pico hay que confiarnos. O sea, hay que tener un poco más de paciencia y tomar en cuenta que el riesgo elevado va a continuar por lo menos, o sea, muy elevado 3 semanas y descendiendo, pues eso, de 4 a 6 semanas más. Pues a cuidarse, a cuidarse. A ver, déjame también preguntarte, esta semana en la revista Lancet, una de las revistas especializadas en temas de salud, el doctor Christopher Murray señalaba que estaríamos ya después de esto en la conclusión, en el fin del tema del COVID. ¿Así lo crees o tendríamos que estar pendientes de otras variantes? Claro, o sea, y lo que es muy aventurado decirlo, porque de que venga una ola nueva depende de que surja una nueva variante. Y en este momento, a nivel mundial, hay tantas personas infectadas que cada persona infectada es una fábrica potencial de variantes. O sea, una persona infectada, el virus se está replicando. Cada vez que el virus se replica, hay la posibilidad de que cometa un error de copia. La mayoría de esos errores no tienen ningún impacto, pero algunas de esas copias son lo que dan origen a variantes. Entonces, en ese proceso de copiado en millones y millones de personas, pudiera surgir una nueva variante en algún país, en el nuestro o en algún otro, que pudiera tener alguna propiedad que lo haga evadir la inmunidad previa o las vacunas, como lo hizo Omicron. Caray. Alejandro Cano, como siempre, un gusto y muy interesante platicar contigo sobre este tema que hoy nos tiene alarmados. Esa es la realidad y debemos de estar alertas, por supuesto. Alarmados, cansados, fastidiados, pero no hay que bajar la guardia. O sea, sí, hay que tomar en cuenta que el riesgo en este momento es muy alto. Entrar a cualquier lugar en que hay más de 8 personas casi garantiza que hay partículas del virus flotando. Y hay que usar esto, las mascarillas de calidad, N95, KF94, KN95, bien ajustadas a la cara, para que todo el aire que respiramos entre por la mascarilla y no respirar virus y llevarlo a nuestros pulmones. Caray. Alejandro, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Es el doctor Alejandro Cano, ingeniero químico y ambiental, analista independiente de datos de la pandemia.